No grites, hay un asesino. Confía en mí. Un solo susurro hizo que toda la mesa de lujo contuviera la respiración. Nadie esperaba que la camarera se lanzara directamente a la mesa VIP en el momento más delicado. Nadie entendió por qué su mirada estaba tan desesperada, ni por qué el millonario no pudo mantenerse en pie después de solo unos segundos. Entre las luces lujosas y las sonrisas falsas, algo invisible fue puesto sobre la mesa, ligero, legal y lo suficientemente poderoso como para cambiar la vida de cualquiera que lo tocara. Ella solo tenía 5 segundos para elegir, guardar silencio y dejar que todo pasara, o aceptar ser arrastrada para evitar algo irreparable. ¿Qué dijo ella en esos 5 segundos? Quédate hasta el final para desvelar la verdad. ¿Todavía estás viva? Pensé que habías desaparecido. La voz resonó, fría y aguda como un trozo de cristal, cortando el silencio del baño de mujeres. Isabel, la camarera, se detuvo en seco, la mano con la esponja empapada en el aire. No se atrevió a levantar la cabeza de inmediato, solo miró fijamente las burbujas de jabón que se disolvían en la blanca encimera de mármol. El intenso aroma del perfume Chanel invadió de repente su olfato, aplastando el olor a lejía barata. Un olor a recuerdos, a noches frías de lluvia y a abandono. El taconeo de los zapatos altos en el suelo de azulejos sonó agudo y firme. La mujer se acercó al gran espejo, sacó un lápiz labial rojo vino y se retocó tranquilamente sus labios perfectos. «No quiero verte en la mesa VIP esta noche», dijo Clarisa Domínguez, la hija de los Domínguez, sin mirar a Isabel, solo a sí misma en el espejo. «No vaya a ser que enturbies mi fiesta de alta sociedad. Recuerda tu lugar, mocosa». Isabel apretó la esponja hasta que el agua jabonosa le corrió por la muñeca. Levantó la vista y encontró la mirada de Clarisa en el espejo. Esos ojos todavía contenían la misma extrema desconsideración de hace 5 años, el día en que fue echada a la calle sin nada. «Buenas noches, señorita Clarisa», respondió Isabel, intentando mantener la calma, pero con un nudo en la garganta. «Estoy trabajando». Clarisa se giró por completo, cruzó los brazos sobre el pecho y escaneó el uniforme holgado y los zapatos viejos de Isabel. Se rió con desdén, una sonrisa sin ninguna calidez. «Sigue trabajando. Eso es todo lo que mereces. Una sirvienta». Dicho esto, Clarisa se dio la vuelta y se fue, dejando un frío portazo. Isabel se quedó allí, mirando su imagen demacrada en el espejo. Respiró hondo, tragándose las lágrimas. No debía ser débil. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse en ese momento. Necesitaba ese trabajo para sobrevivir al día siguiente. Isabel abrió la puerta y salió al pasillo. Las luces de los candelabros de cristal del gran salón brillaban intensamente. La suave música de piano y el tintineo de las copas creaban un mundo completamente diferente al de su húmeda habitación alquilada. «Isabel, ¿qué demonios haces ahí dentro tanto tiempo?». La voz del señor Ricardo, el gerente del restaurante, sonó áspera. Estaba parado en la estación de servicio, con el rostro enrojecido por el estrés, agitando constantemente una lista de reservas. «Lo siento, señor. Salgo ahora mismo». Isabel se apresuró a acercarse, secándose las manos en el delantal. «Concéntrate. La mesa VIP número 1 acaba de llegar. La familia Domínguez y el señor Eduardo Vega, el joven millonario. Clientes extremadamente importantes. El jefe ha dado instrucciones precisas. Un pequeño error y te vas a la calle de inmediato, ¿entiendes?». Isabel asintió repetidamente, tomando la pesada bandeja de plata. «Mesa VIP número 1, la familia Domínguez». Ese nombre era como una maldición que la perseguía. Respiró hondo y se dirigió a la zona más hermosa del restaurante, donde había grandes ventanales con vistas a la deslumbrante Ciudad de México iluminada. Allí se desarrollaba un drama perfecto. El señor Mauricio Domínguez, el antiguo tutor de Isabel, y la señora Patricia Domínguez, su esposa, estaban sentados allí con una elegancia fingida. Hablaban y se reían, con gestos corteses, completamente diferentes a las personas que la habían tratado tan mal años atrás. Clarisa estaba sentada junto a ellos, radiante como una princesa, y frente a ellos estaba Eduardo. El joven llevaba un traje azul oscuro perfectamente cortado, con su cabello castaño oscuro peinado con esmero. Escuchaba a la señora Patricia, asintiendo ocasionalmente y sonriendo. Esa sonrisa era cálida, abierta y
dolorosamente ingenua. Parecía completamente fuera de lugar entre esa manada de gente malvada, una presa jugosa servida en la mesa del banquete. Una de esas historias de millonarios llenas de peligro. Isabel se acercó, intentando que su presencia fuera lo más invisible posible. Dejó la bandeja de agua en la mesa auxiliar. Las risas y conversaciones en la mesa del banquete seguían animadas. Eduardo, hijo, sabes, siempre he esperado este día. La señora Patricia le puso una mano a Eduardo, con voz dulce como la miel. El día en que nuestras dos familias se unan oficialmente. Yo también, tía, respondió Eduardo con voz profunda. Aprecio mucho el cariño de todos. Isabel empezó a servir el agua. Puso un vaso delante de la señora Patricia, luego de Clarisa. Clarisa estiró deliberadamente la pierna un poco debajo de la mesa, haciendo que Isabel casi tropezara, pero logró mantener el equilibrio. Clarisa hizo una mueca, sin decir nada, solo le lanzó una mirada desafiante. Isabel contuvo la respiración y se dirigió hacia Eduardo. Cuando le puso el vaso de agua, él la miró. Gracias, dijo, brevemente pero con sinceridad. Isabel se quedó inmóvil por un momento. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba un agradecimiento tan amable de gente de esa clase? Asintió ligeramente, sin atreverse a mirarle directamente a los ojos, y rápidamente pasó a servir al señor Mauricio. El olor a perfume caro de hombre le invadió la nariz al inclinarse junto a él. Era el olor de una obsesión. El señor Mauricio se estaba ajustando la corbata, pero al ver a Isabel acercarse, sus movimientos se detuvieron. Se giró muy despacio. Sus ojos se encontraron con los de Isabel. No había sorpresa, solo la cruel frialdad de un depredador que reconoce a su antigua presa. Isabel retiró la mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica después de dejar el vaso de agua, pero el señor Mauricio fue más rápido. Fingió ir a buscar una servilleta, pero su mano ancha le rozó la muñeca, un toque ligero pero lleno de amenaza. Se inclinó ligeramente hacia ella, mientras su boca mantenía una sonrisa social dirigida a Eduardo. «Hazlo bien, o desaparece», dijo el señor Mauricio, con voz tan baja que solo ellos dos pudieron oírla, el sonido siseando entre sus dientes como el arrastre de una serpiente. «Sabes lo que pasará si arruinas esto. Esta vez no será tan sencillo como hace 5 años. Ingrata». Isabel retiró la mano como si la hubiera quemado, retrocediendo rápidamente un paso. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Esa amenaza no era en vano. Ella sabía exactamente lo que él era capaz de hacer. El señor Mauricio volvió a la conversación como si nada hubiera pasado, su rostro con esa falsa expresión de benevolencia. «Vamos», Eduardo dijo, con voz generosa, inclinándose para coger el maletín de cuero que tenía a sus pies. «Antes de que brindemos, tengo algo que quiero mostrarte». Puso una carpeta de cuero marrón sobre la mesa, empujándola suavemente hacia Eduardo. La carpeta estaba impecable, sin una sola arruga, pero para Isabel era tan oscura como una sentencia invisible. «Es solo un pequeño trámite antes de la boda», hijo, dijo el señor Mauricio, con un tono suave pero lleno de peso. «Fírmalo rápido para que podamos empezar la fiesta. Sabes, es solo para fusionar bienes, proteger el futuro de ustedes dos». Eduardo miró la carpeta, luego al señor Mauricio, y sonrió con confianza. «Sí, lo entiendo», tía dijo, extendiendo la mano. Los dedos largos y delgados de Eduardo tocaron la cubierta de la carpeta. Isabel se quedó petrificada en la esquina de la habitación, apretando la bandeja de plata hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Vio el fantasma del pasado repitiéndose ante sus ojos, un hombre amable a punto de caer en la trampa que había arruinado su vida. El peligroso hechizo había sido colocado sobre la mesa, y Eduardo acababa de tomarlo. Los dedos de Eduardo se deslizaron sobre la superficie lisa de la carpeta. El susurro del papel al abrir la primera página resonó claramente en el espacio que, para Isabel, de repente se había vuelto silencioso. Ella se acurrucó en la esquina de la pared, donde la sombra de un gran pilar ocultaba parte de su delgado cuerpo, pero sus ojos no podían apartarse de las manos que sostenían la sentencia. Su pecho se apretó. La familiar sensación de asfixia regresó. Era exactamente igual que el día lluvioso de hace 5 años, cuando se sentó frente al señor Mauricio en la oficina sofocante por el olor a puros. «Léelo con atención, hijo», dijo el señor Mauricio, con un tono afectuoso, pero sus ojos fijos en cada gesto de Eduardo, como un depredador esperando que su presa cayera en la trampa.
Le he pedido a mi abogado que lo redacte muy cuidadosamente. Todo es por el bien de ustedes dos. Sí, tía, respondió Eduardo, pasando la primera página. Sus ojos recorrieron rápidamente las densas líneas de texto. Isabel sabía que él no lo leería con atención. Nadie lee detenidamente largos documentos legales en una acogedora cena familiar, especialmente cuando quien lo presenta es el futuro suegro, que siempre se ha mostrado cariñoso y respetuoso con él. Esa era precisamente la trampa, la confianza. La señora Patricia se sentó a su lado, inclinándose ligeramente hacia Eduardo, con una mano llena de anillos de diamantes apoyada suavemente en su brazo. «Cariño, no te estreses demasiado», dijo, con voz dulce como la miel. «Es solo una formalidad. Somos familia, ¿verdad? Y la familia no necesita ser tan estricta». Eduardo le sonrió, la sonrisa de un hombre feliz por ser aceptado. Pasó a la segunda página, luego a la tercera. Isabel sintió un sudor frío en la frente. Los recuerdos volvieron como una película a cámara lenta, vívidos y crueles. Hace 5 años. La oscura oficina con paneles de roble, Isabel, de 18 años, ingenua y confiada, sentada encogida en un sillón de cuero demasiado grande. «Mi querida Isabel», el señor Mauricio le empujó un fajo de papeles, con una sonrisa amable en los labios. «Tus padres murieron dejando una gran fortuna, pero los trámites legales son muy complicados. Eres joven y no lo entiendes del todo. Solo tienes que firmar aquí, y yo te avalaré y resolveré todo para la empresa de tus padres. El dinero irá a tu cuenta, podrás estudiar en el extranjero, vivir la vida cómoda que mereces». «¿De verdad, papá?», preguntó Isabel, con los ojos grandes mirando hacia él. «¿Solo tengo que firmar?». «Sí, solo firma. Confía en mí, hija». Y ella firmó. Un trazo estúpido que cambió toda su vida. No leyó la letra diminuta en la última página, la que transfería todos sus derechos de herencia a su tutor. Justo cuando ella bajó la pluma, la sonrisa en los labios del señor Mauricio desapareció. En su lugar, una mirada fría y despectiva. Y luego, Clarisa entró, tirando su bolso por la puerta, burlándose. «¿Quién te crees que eres? Tu dinero ahora es mío. Vete, parásito». El susurro de los papeles arrastró a Isabel de vuelta a la realidad. Eduardo ya había pasado la mitad de la carpeta. Estaba pasando las páginas más rápido. Estaba a punto de llegar a la página 14, la página del destino. Clarisa, sentada frente a Eduardo, levantó su copa de vino, con los ojos brillando como el diamante de su collar. Le guiñó un ojo a su padre, un guiño lleno de insinuación y triunfo. «Date prisa, cariño», dijo Clarisa, con voz mimada y un toque de urgencia. «Tengo hambre. Firmemos y brindemos para celebrar». Eduardo la miró, sonriendo radiante. Está bien, termino ahora mismo». Pasó una página más. Página 13. Luego apareció la página 14. Isabel contuvo la respiración. Sabía exactamente dónde estaba. El tercer párrafo desde abajo, impreso en el tamaño de letra más pequeño posible, perdido entre cláusulas generales de responsabilidad y obligaciones. La parte B acepta ceder incondicionalmente el control y la administración del 50% de sus acciones personales en el Grupo Vega a un fideicomiso designado por la parte A. Eduardo tomó la estilográfica de oro, le quitó la tapa, la dejó a un lado, la punta de la pluma flotaba sobre el papel. Él no leyó, solo miró el lugar donde debía firmar al final de la página. El corazón de Isabel latía tan fuerte que creyó que se le iba a salir del pecho. Vio el futuro de Eduardo desmoronarse ante sus ojos. Él lo perdería todo, igual que ella. Sería despojado, traicionado y echado a la calle por las mismas personas que amaba. Una de esas historias románticas arruinadas por el engaño. El señor Mauricio se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos ávidos fijos en la estilográfica de oro. La señora Patricia contuvo la respiración, con una sonrisa rígida en los labios. Clarisa apretó el tallo de la copa de vino, sus uñas pintadas de rojo presionando con fuerza el cristal. Nadie notó a la camarera que estaba en la esquina oscura. Eduardo bajó la pluma. La tinta negra empezó a tocar el papel. Una corriente eléctrica recorrió la espalda de Isabel. El miedo se convirtió en una determinación frenética. No podía permitir que la historia se repitiera. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo otra persona inocente era destruida por estas personas. Aunque tuviera que pagar con su trabajo o incluso con su seguridad, tenía que detenerlo.
Isabel apretó con fuerza la jarra de agua fría de cristal. Respiró hondo, reuniendo todo el coraje que le quedaba en sus temblorosas piernas. «Disculpa», se susurró a sí misma y luego salió corriendo de la oscuridad. Corrió directamente hacia la mesa VIP número 1. Ya no era el paso ligero de una sirvienta, sino la carrera desesperada de una persona. Eduardo acababa de empezar a escribir la primera letra de su nombre, cuando una figura se precipitó a su lado. Isabel fingió tropezar con la pata de la silla del señor Mauricio. Todo su esbelto cuerpo se lanzó hacia adelante, perdiendo el equilibrio, cayendo sobre Eduardo. «¡Cuidado!», gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. La jarra de agua que Isabel tenía en la mano se le escapó, dibujando una curva en el aire y cayendo. El chorro de agua fría se vertió directamente sobre Eduardo, sobre su caro traje y, lo más importante, sobre la carpeta abierta en la mesa. Ambos cayeron al frío suelo de mármol. El tintineo de las copas rotas, el estrépito de la silla que caía, los gritos agudos de la señora Patricia y Clarisa resonaron en un caos. Isabel cayó sobre Eduardo. Su codo golpeó el suelo con fuerza, doliéndole mucho, pero no le importó. Solo sabía que lo había logrado. Había detenido esa pluma, pero ¿cuál sería el precio? Levantó la cabeza y se encontró con la mirada atónita y aterrorizada de Eduardo, que la miraba fijamente a muy corta distancia. Y detrás de él, el rostro del señor Mauricio, enrojecido de ira, con los ojos inyectados en sangre como si quisiera despedazarla de inmediato. Eduardo yacía boca arriba en el suelo, sus manos todavía levantadas por reflejo para amortiguar el pequeño cuerpo que acababa de caer sobre él. El traje azul oscuro estaba empapado en agua fría, pegado a su piel, pero ese frío no era nada comparado con la conmoción que se extendía por su mente. Abrió mucho los ojos, mirando fijamente a la chica que yacía sobre su pecho. Los ojos marrones de ella estaban muy abiertos, conteniendo un miedo extremo, como un pequeño animal acorralado, pero en su interior había una urgencia ardiente. El espacio a su alrededor se hizo añicos, el sonido de los cristales rotos, el goteo del agua desde el borde de la mesa hasta el suelo, los gritos agudos de Clarisa: «¡Maldita perra! ¡Estás loca!». Pero Isabel no escuchó nada. Su mundo en ese momento se redujo al rostro del hombre debajo de ella. Solo tenía unos segundos, unos breves segundos antes de que el señor Mauricio se abalanzara sobre ella. Unos segundos para cambiar el destino de una persona. No intentó levantarse de inmediato, en cambio, acercó la boca al oído de Eduardo, su respiración agitada y temblorosa soplándole la piel, caliente y desesperada. «No firmes», susurró, con la voz ahogada pero cada palabra clara, como un último aliento. «Por favor, la página 14 es una trampa de transferencia de activos. Lo perderás todo. Confía en mí. Por favor, no firmes». Las palabras de ella fueron como una descarga eléctrica que recorrió la espalda de Eduardo. Página 14. Trampa de transferencia. Apropiación de bienes. Esas palabras chocaron en su mente, disipando su confusión inicial. La miró a los ojos una vez más. No había cálculo, no había interés propio, solo el dolor de una herida sin curar y el coraje de alguien que intentaba salvar a otro de su propio trágico destino. ¿Qué dices?», tartamudeó Eduardo, con voz ronca. «¿Bienes heredados? ¿Trampa? Quítate de encima de él ahora mismo». El grito de Clarisa destrozó el breve momento íntimo. Se lanzó como un torbellino rojo, agarrando el hombro del uniforme de Isabel y tirando de ella con fuerza hacia atrás. «¡Ah!», exclamó Isabel de dolor al ser arrastrada del cuerpo de Eduardo y empujada con fuerza al suelo, lleno de cristales rotos. Un trozo de cristal le cortó la palma de la mano. La herida empezó a sangrar, mezclándose con el charco de agua. Clarisa, con su hermoso rostro ahora torcido por la ira, levantó la mano para golpear a Isabel en la cara. «¡Maldita perra! Lo hiciste a propósito para arruinarlo. ¿Estás buscando problemas? ¿Te atreves a estropear mi fiesta?». La mano con el anillo de diamantes se alzó, pero antes de que pudiera tocar la mejilla de Isabel, una mano grande y áspera agarró con fuerza la muñeca de Clarisa. Era el señor Mauricio. No miró a su hija. Sus ojos estaban fijos en Isabel, acurrucada en el suelo, una mirada llena de intención asesina, advirtiéndole que se callara si quería salir de allí ilesa. «Cálmate, hija», siseó el señor Mauricio, con voz baja pero llena de autoridad,
el rostro retorcido por el esfuerzo de contener su ira. No dejes que se note, estamos en un lugar público. Pero papá, ella lo arruinó todo, gritó Clarisa, forcejeando para soltarse de la mano de su padre y abalanzarse sobre Isabel. Ella mojó todos los papeles. Eduardo se levantó a duras penas. Se tambaleó, el agua goteaba de su cabello empapado sobre su rostro. No miró a Clarisa, no miró al señor Mauricio. Se inclinó y recogió la carpeta de cuero marrón que yacía en medio del charco de agua y los escombros. La cubierta de cuero estaba empapada, pesada. La abrió. Las páginas de dentro estaban pegadas entre sí. La tinta negra empezaba a correr, manchada como manchas. Pasó rápidamente a la página 14. La letra diminuta que Isabel había mencionado ahora estaba borrosa por el agua, pero aún se podía leer vagamente. Cesión, control, incondicional. Eduardo sintió que la tierra bajo sus pies se derrumbaba. El susurro de la extraña resonó en su cabeza como una alarma. Lo usaron para quitarme toda mi herencia. Levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del señor Mauricio. El hombre que hace un momento era un suegro bondadoso, ahora lo miraba con una expresión de extrema tensión, con sudor perlado en la frente. La señora Patricia estaba a su lado, agarrando el borde de la mesa. La sonrisa benévola había desaparecido, reemplazada por un miedo puro, y Clarisa, la mujer que él amaba, lo miraba con los ojos inyectados en sangre, sin ninguna preocupación por él, solo ira por el plan frustrado. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. Se dio cuenta de que estaba rodeado de lobos, y la pequeña chica herida en el suelo era la única que se había arriesgado a sacarlo del peligro. Eduardo, hijo. El señor Mauricio se acercó, intentando forzar una sonrisa, extendiendo la mano para darle una palmada en el hombro. Solo un pequeño accidente. Déjame llamar al camarero para que te traiga una toalla. Podemos imprimir otra copia de inmediato. Eduardo retrocedió un paso, evitando su contacto como si evitara algo impuro. Cerró con fuerza la carpeta empapada, apretándola bajo el brazo. Yo. Su voz resonó, fría y resuelta, tan sorprendente incluso para él mismo. Lanzó una mirada penetrante a los tres Domínguez, una mirada que parecía querer atravesar sus oscuros corazones. Necesito ir a mi coche a buscar el original para contrastarlo de inmediato. Parece que hay un grave malentendido aquí. El rostro del señor Mauricio se puso blanco. La señora Patricia abrió la boca, intentando decir algo pero sin poder emitir sonido. Cariño, no hace falta. La señora Patricia se apresuró a acercarse, con voz temblorosa, intentando arreglarlo. Son solo papeles. Firma, y ya está. Todo está bien. No dejes que esa camarera torpe arruine nuestra noche. Confiamos el uno en el otro, ¿verdad? Eduardo no respondió. Miró a Isabel por última vez. Ella todavía estaba sentada en el suelo, sosteniendo su mano herida, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. En esa mirada, él no vio súplica, sino una triste determinación. Corre, parecían decir esos ojos, corre antes de que sea demasiado tarde. Y él corrió. Sin decir una palabra más, Eduardo se dio la vuelta y salió corriendo de la zona VIP. Atravesó el vestíbulo principal, pasó por las mesas de clientes perplejos que lo seguían con la mirada, empujó la gran puerta de cristal y salió a la noche. La familia Domínguez se quedó paralizada en medio del desorden. El señor Mauricio apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en la carne, mirando la espalda de Eduardo desaparecer con el rostro de alguien que acababa de perderlo todo. Clarisa pisoteó el suelo, lanzando un grito de profunda amargura. Su plan perfecto, 5 años de esfuerzo, acababa de ser destruido en un instante por alguien a quien creían haber hundido hacía mucho tiempo. Y ahora, el verdadero peligro apenas comenzaba. La espalda de Eduardo acababa de desaparecer tras la gran puerta de cristal cuando la atmósfera en la zona VIP estalló como una bomba de relojería. El tenso silencio fue desgarrado por el grito agudo de Clarisa. Se giró, con los ojos inyectados en sangre fijos en Isabel, que todavía estaba sentada en el suelo, con la herida en la palma de la mano goteando sobre el charco de agua. «Maldita sea, ¿qué has hecho?». Clarisa se abalanzó, dispuesta a causar un nuevo incidente con la pequeña, pero el señor Mauricio la agarró del brazo a tiempo, tirando de ella con fuerza hacia atrás. «Ya basta», siseó, echando un rápido vistazo al restaurante.
Los clientes de las mesas cercanas ya empezaban a mirar, susurrando y señalando: «No nos avergüences más». Clarisa jadeaba, su pecho subía y bajaba violentamente. Apartó la mano de su padre y se giró bruscamente hacia el gerente del restaurante, el señor Ricardo, que acababa de llegar corriendo, con el rostro pálido al ver la escena caótica. «Señor gerente», gritó Clarisa con voz chillona y venenosa, «despídala de inmediato. Esta camarera vulgar acaba de causar deliberadamente problemas con mi prometido. Es una persona con problemas. Señorita, yo», tartamudeó el señor Ricardo, mirando los escombros en el suelo, y luego a Isabel, que temblaba. «Necesito investigar». «No hay nada que investigar», interrumpió Mauricio, dando un paso adelante, usando su gran cuerpo para dominar al pequeño gerente. Su voz era grave, llena de autoridad y amenaza. «Ella ha humillado a un cliente B, ha arruinado la cena más importante de mi familia. ¿Sabe usted quién soy? Si esta chica no desaparece de aquí en 2 minutos, le aseguro que este restaurante será inspeccionado por sanidad, impuestos y todo tipo de problemas hasta que tenga que cerrar definitivamente». El señor Ricardo tragó saliva, el sudor le brotaba por la frente. Conocía la influencia de la familia Domínguez. Miró a Isabel con una pizca de lástima en los ojos que rápidamente fue dominada por el miedo. «Isabel», dijo, con voz débil, «váyase, ahora mismo». Isabel miró al gerente, luego a los 3 rostros triunfantes de la familia Domínguez. No suplicó, sabía que era inútil. Lentamente se levantó, ignorando el dolor punzante en el codo y la herida en la palma de su mano. «Me voy», dijo, con voz ronca pero sin temblar. «Quítate ese delantal», siseó Clarisa. «No mereces llevar el uniforme de este lugar». Isabel se quitó el delantal empapado y lo tiró al suelo, justo al lado del charco de agua turbia. Esa fue la única respuesta que pudo dar. 2 fornidos guardias de seguridad habían aparecido por orden del señor Ricardo. La agarraron de los brazos, arrastrándola bruscamente hacia la puerta trasera, como si fuera una bolsa de basura sucia que había que echar. Mientras era arrastrada, Isabel giró la cabeza para mirar por última vez. Vio a Clarisa sonriendo con una mueca cruel. Mauricio estaba sacando su teléfono, el pulgar presionando la pantalla, sus ojos siguiéndola con una mirada amenazante. Ella sabía lo que estaba haciendo. Estaba llamando para cortarle todas las vías de escape. La pesada puerta de hierro de la parte trasera del restaurante se abrió y luego se cerró de golpe tras ella. Isabel fue empujada bruscamente contra el húmedo suelo de hormigón del oscuro callejón. Empezó a llover ligeramente. Se sentó allí, entre cubos de basura malolientes, mirando su mano herida, sintiendo el frío calarle hasta los huesos. Había perdido su trabajo, su honor y quizás todo su futuro. Pero en su corazón surgió un rayo de esperanza. Eduardo se había ido, no había firmado. Al mismo tiempo, en el paseo de la Reforma, el deportivo plateado de Eduardo aceleraba a toda velocidad, rasgando la noche. Las luces amarillentas de la calle proyectaban manchas de luz irregulares sobre su rostro tenso. En el asiento del pasajero, la carpeta empapada yacía abandonada. Eduardo aparcó el coche a un lado de la carretera, en un lugar desolado bajo las ramas de un yacarandá. Apagó el motor, respiró hondo para calmar el latido errático de su corazón. Con manos temblorosas encendió la luz del techo del coche. La fría luz blanca iluminó la carpeta de cuero oscuro. La abrió. El olor a papel húmedo y rancio le invadió la nariz. Las páginas estaban pegadas. Con cuidado, las separó una a una, hasta llegar a la página 14. El agua había borrado muchas partes. La tinta negra se corría como manchas, pero el contenido esencial aún podía leerse. Entrecerró los ojos, leyendo detenidamente cada palabra, cada pequeña letra al final de la página, donde normalmente solo echaría un vistazo. La parte B acepta ceder incondicionalmente el control del 50% de las acciones personales y el derecho a voto. Al fideicomiso familiar Domínguez, Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. No era una fusión de bienes, no era para proteger el futuro, era una apropiación. Una descarada apropiación disfrazada de vínculo familiar. El susurro de la chica resonó en sus oídos, tan claro como si ella estuviera sentada a su lado. Lo usaron para quitarme toda mi herencia hace 5 años. A estas alturas ya te imaginas qué pasará. Eduardo, un millonario inteligente, creerá la palabra de Isabel,
la humilde camarera calumniada, o seguirá siendo influenciado por las astutas calumnias de Clarisa y Mauricio? ¿Qué harías tú en esta situación, entre la duda y una advertencia de un extraño, mientras tu reputación y tu futuro están en juego? Su teléfono vibró en el salpicadero. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre familiar: mi querida Clarisa. Eduardo miró fijamente el teléfono. Dudó un segundo y luego descolgó, pero no dijo nada. Solo se llevó el teléfono al oído y escuchó: «Cariño, ¿dónde estás?». La voz de Clarisa sonó, entre sollozos, llena de preocupación y pánico. «No dejes que esa chica nos afecte. Ella es una desequilibrada, una que se inventa historias para chantajear a los ricos. Estoy tan preocupada por ti, por favor. Vuelve. Mis padres están muy conmocionados». Mentiras suaves y dulces, envueltas en la apariencia de amor. Si hubiera sido ayer, él la habría creído ciegamente. Habría dado la vuelta al coche, la habría abrazado y la habría consolado. Pero hoy, él estaba mirando la página 14. Colgó el teléfono. Sin decir una palabra, Eduardo tiró el teléfono al asiento de al lado. Volvió a mirar la página. Dos verdades se enfrentaban en su mente. Por un lado, la mujer que amaba, la familia en la que confiaba. Por otro, la camarera desconocida con una mirada tan dolorosamente sincera. Sacó un teléfono de repuesto de la guantera, el teléfono que solo usaba para asuntos extremadamente importantes y confidenciales. Marcó un número. «Abogado Javier», el abogado personal de Eduardo dijo, con voz gélida, sin el calor habitual. «Necesito que haga algo de inmediato, esta noche». «Señor, ya es tarde», resonó la voz adormilada del abogado Javier. «Investigue a fondo a la familia Mauricio Domínguez, sus finanzas, deudas, todas las transacciones de los últimos 5 años». Eduardo interrumpió, cada palabra firme. «Y lo más importante, encuéntreme toda la información sobre una chica. Su nombre es Isabel. Podría ser Isabel Martínez. Ella vivió con ellos hace 5 años. Encuéntrela, a cualquier precio». Eduardo colgó, se recostó en el asiento y miró fijamente el techo del coche. En la oscuridad, la imagen de los ojos llorosos y la mano herida de Isabel apareció más clara que nunca. Sabía que esta noche sería muy larga. La lluvia nocturna en México comenzó a caer con más fuerza, azotando la ciudad como si quisiera lavar todo el polvo y el pecado. Mientras Eduardo estaba sentado en su lujoso y cálido coche con pensamientos confusos, en un rincón oscuro del barrio marginal de San Tepito, Isabel se enfrentaba a la cruel realidad. A la mañana siguiente, un fuerte golpe en la puerta, como si quisiera romper la delgada madera, despertó a Isabel de su sueño inquieto. Se levantó de un sobresalto, con la cabeza dando vueltas por el hambre y el frío. El brazo herido le dolía mucho. «Abre la puerta ahora mismo, mocosa». La voz de la señora Marta, la dueña, sonó estridente. Isabel se apresuró a coger su vieja chaqueta, tambaleándose para abrir la puerta. La señora Marta, una mujer gorda con el rostro lleno de maquillaje barato, estaba de brazos cruzados delante de la puerta. Miró a Isabel con desprecio, agitando un papel en la mano. «Señora Marta», balbuceó Isabel con voz ronca. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todavía te atreves a preguntar?», gritó, salpicando saliva en la cara de Isabel. «Esta mañana recibí un mensaje del gremio de dueños de pensiones. Estás en la lista negra, niña, despedida por conducta inapropiada, por causar problemas en un restaurante de lujo y por intentar chantajear a un cliente VIP. No voy a tener a gente como tú en mi casa». Isabel se quedó atónita. Mauricio Domínguez actuó más rápido de lo que ella esperaba. No solo la despidió, sino que quería cortarle todas las vías de escape. «No es así, señora Marta. Es un malentendido». Isabel intentó explicar, con lágrimas a punto de brotar. No tenía malas intenciones. «No me importa», la interrumpió la dueña, agitando la mano como si ahuyentara un espíritu maligno. «Recoge tus cosas y vete de inmediato. Te doy 10 minutos. Si no, llamaré a la policía para que se encargue de ti». 10 minutos después, Isabel se encontraba sola en la acera mojada. En sus manos solo tenía una vieja bolsa de tela con unas pocas prendas de ropa y la única foto de sus padres. Su estómago rugía de hambre. No le quedaba ni un céntimo en el bolsillo. El sueldo de este mes fue despedido antes de que pudiera recibirlo. Empezó a caminar, sin rumbo. Isabel buscó trabajo por todas partes, desde pequeños restaurantes, fregando platos,
hasta puestos de comida callejera en el mercado, pero en todas partes recibía un frío no. Lo siento, acabamos de recibir una advertencia sobre usted. ¿Es usted Isabel Martínez? Váyase a otra parte. No queremos problemas con el señor Domínguez. El nombre Domínguez era como un fantasma que envolvía toda la ciudad, sellando todas las puertas de su esperanza. Mauricio había cumplido su amenaza a la perfección. Quería que ella se hundiera lentamente en la desesperación. Al caer la noche, Isabel estaba agotada. Se arrastró hasta una vieja parada de autobús en las afueras, donde había poca gente. Se desplomó en el frío banco, abrazando con fuerza su bolsa de tela, intentando encontrar un poco de calor. Mientras tanto, en la oficina del último piso de la Torre Vega, Eduardo estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que brillaba con luces abajo. No había dormido ni un minuto desde la noche anterior. Sobre su escritorio había una voluminosa carpeta de documentos que el detective Ramírez, un investigador privado, acababa de enviar. Estaba sumergido en una de sus dramáticas historias de millonarios. Llamaron a la puerta. El detective Ramírez entró, con expresión seria. «Señor Vega, tengo resultados de investigación más detallados», dijo Ramírez, colocando una pila de papeles adicionales sobre el escritorio. «¿Querrá ver esto?». Eduardo se giró y tomó la carpeta. «Dame un resumen», ordenó, con voz cansada pero aguda. En cuanto a las finanzas, Mauricio Domínguez está hasta el cuello de deudas, comenzó a informar Ramírez. Está involucrado en una red de inversión inmobiliaria falsa y debe a organizaciones de crédito negro más de $5 millones. Lo están presionando para que pague. Por eso necesitaba su dinero con tanta urgencia. Eduardo asintió. Esto ya lo había adivinado, pero lo siguiente lo dejó atónito, y sobre la chica llamada Isabel. Ramírez dudó un poco. Luego sacó una copia vieja y amarillenta de un papel. Encontré su antiguo expediente de personal en un pequeño restaurante hace 4 años. Su nombre completo es Isabel Martínez. Eduardo miró la foto de carné en el expediente. Un rostro joven, ojos brillantes pero tristes. Y aquí está el punto clave. Ramírez señaló una línea en el informe financiero de Mauricio. Hace 5 años, justo cuando los padres biológicos de Isabel fallecieron en un accidente automovilístico, Mauricio pagó inesperadamente una gran deuda y compró la villa actual. La fuente de dinero se registró como herencia en fideicomiso. Eduardo sintió que el pecho se le oprimía. «¿Quiere decir?», dijo, con voz baja. «Isabel Martínez era la única hija de esa pareja», afirmó Ramírez con rotundidad. «Ella era la heredera legítima. Mauricio era el tutor, pero después de recibir el dinero, la echó a la calle con el pretexto de tener problemas, apropiarse de bienes. Todos los bienes de la familia Martínez desaparecieron en los bolsillos de la casa Domínguez». Eduardo golpeó el escritorio con la mano. Los papeles volaron dispersos por el suelo. «¡Malditos!», rugió. Así que ella decía la verdad. Ella fue la primera víctima. Todo encajaba. La advertencia en esos 5 segundos de caos no era una invención. Era el grito de ayuda de alguien que había sido llevado al límite, y ahora ella estaba tratando de salvarlo de un destino similar. «¿Dónde está ella?», preguntó Eduardo con urgencia, cogiendo su chaqueta. «Acabo de recibir noticias de mis contactos», dijo Ramírez rápidamente. «Esta mañana la echaron de su habitación. Ha estado buscando trabajo por todas partes, pero la han rechazado debido a la influencia de Mauricio. La última vez que alguien la vio fue en la parada de autobús 42, en la zona norte de las afueras. Esa zona es muy peligrosa de noche», dijo Eduardo, saliendo por la puerta. «Tengo que encontrarla, inmediatamente». Corrió al garaje, se subió a su coche deportivo plateado. El motor rugió, rompiendo el silencio de la noche. Condujo frenéticamente por las calles, saltándose semáforos en rojo, zigzagueando entre el tráfico. En su mente solo había un pensamiento: «Por favor, que no le pase nada. Lo siento por haber dudado de ti. Espérame, Isabel». El coche se dirigió a toda velocidad hacia el norte de la ciudad, donde la oscuridad y el peligro acechaban a la chica que le había salvado la vida. Eduardo frenó bruscamente. El coche derrapó un buen trecho sobre el asfalto mojado antes de detenerse por completo frente a la destartalada parada de autobús. Las luces delanteras del coche rasgaron la oscuridad de la noche, iluminando directamente el banco de madera podrida bajo el alero tambaleante. No había nadie. La parada de autobús estaba vacía.
Solo unos viejos periódicos revoloteaban con el viento frío y unas latas de cerveza vacías rodaban por el suelo. Eduardo abrió la puerta del coche y salió corriendo. La lluvia le azotaba la cara con fuerza. Miró a su alrededor con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Había llegado tarde? Isabel, gritó, su llamada ahogada por el sonido de la lluvia. Corrió por detrás de la parada. Allí, una hilera de tiendas estaban cerradas en silencio, las puertas metálicas bajadas por completo. Pero en el rincón oculto de una tienda de comestibles abandonada, vio una pequeña silueta acurrucada. Isabel estaba sentada abrazando sus rodillas, apoyando la espalda en la fría pared de ladrillos. Se había cubierto la cabeza con su delgada chaqueta, todo su cuerpo temblaba sin parar. El agua de la lluvia goteaba del alero, cayendo insistentemente junto a su hombro. Eduardo se acercó, sus pasos más lentos, más suaves, temiendo asustarla. Isabel la llamó suavemente. La pequeña silueta se sobresaltó. Isabel levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron mucho, llenos de horror. Cuando la luz amarilla y tenue de la calle iluminó su rostro demacrado, Eduardo vio claramente el miedo extremo en ella. Se encogió, intentando hundirse más en el rincón de la pared como si quisiera desaparecer. «No, no se acerque a mí», gritó, con voz ronca, agitando las manos en el aire como si quisiera ahuyentarlo. «Me voy ahora mismo. No estoy molestando a nadie. Por favor, señor, no me haga nada». Eduardo se detuvo, el corazón oprimido por el dolor. Ella pensó que él era alguien de Mauricio, que venía a atraparla, o peor aún, a hacerle daño. Lentamente levantó las dos manos, con las palmas abiertas para que ella viera que no llevaba armas ni malas intenciones. Se arrodilló con una pierna en el suelo mojado para que sus ojos estuvieran al mismo nivel que los de ella. «Isabel, mírame», dijo, con la voz más grave y suave que pudo. «Soy Eduardo, el hombre del restaurante de anoche. No soy de ellos». Isabel entrecerró los ojos, mirando a través de la cortina de lluvia. Lo reconoció. Su elegante traje ahora estaba empapado. Su cabello mojado le caía sobre la frente, pero sus ojos, esos ojos no tenían la crueldad de Mauricio ni el desprecio de Clarisa. Contenían un arrepentimiento y una preocupación sincera. «¿Usted qué hace aquí?», preguntó, todavía temblorosa pero con menos pánico. «Ya no tengo nada que ofrecerle. Perdí mi trabajo, mi casa, lo perdí todo. Por favor, déjeme en paz». «No he venido a hacerte daño», dijo Eduardo, acercándose un poco más. «He venido a escuchar la verdad y a creerte». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando un papel cuidadosamente doblado en 4. Lo abrió, mostrándoselo. Era la página 14 de la carpeta, todavía arrugada por el agua pero ya seca, y junto a ella puso otro papel, una copia del testamento de sus padres que el detective acababa de encontrar. «Esto es de tus padres, ¿verdad?», preguntó suavemente. Isabel Martínez. El nombre Martínez resonó como un conjuro que rompió la última barrera de defensa de ella. Isabel miró fijamente el testamento. Hacía 5 años que no lo veía. Las lágrimas le brotaron, calientes, mezclándose con el agua fría de la lluvia en sus mejillas. Estiró una mano temblorosa para tocar el papel. «Sí», sollozó, «es de mis padres». Eduardo se quitó su chaqueta de traje y se la puso suavemente sobre los hombros. El calor de la chaqueta hizo que Isabel se estremeciera. «Cuéntame», Isabel dijo, sentándose a su lado, sin importarle que su ropa cara se ensuciara de barro. «Cuéntame qué te hicieron». Isabel lo miró, luego a la noche interminable que tenía delante. Los recuerdos regresaron, vívidos y dolorosos como si hubieran ocurrido ayer, hace 5 años. La suntuosa pero fría sala de estar. Isabel, de 18 años, inocente con un vestido blanco, sentada frente a Mauricio. «Isabel, ¿sabes? La empresa de tus padres está muy endeudada», dijo Mauricio, con un tono lleno de preocupación, con la frente arrugada por la angustia. «Si nadie la avala, el banco embargará la iglesia ancestral, se llevará el honor de tus padres. No quiero que eso ocurra». «¿Qué debo hacer, padre?», preguntó Isabel, con los ojos llenos de lágrimas por el miedo. «Solo tienes que firmar aquí», le empujó la pila de papeles. «Esto es un poder para que yo me encargue de las deudas en tu nombre. Usaré mis propios bienes para salvar la empresa. Más tarde, cuando todo esté en orden, te lo devolveré todo. ¿Confías en mí? Confío en mis padres».
Mis padres me ayudarán, dijo Isabel, tomando el bolígrafo y firmando sin dudar. Ella confiaba en él como en un santo salvador. Pero solo 2 semanas después, todo se derrumbó. Ella escuchó por casualidad a Clarisa hablando por teléfono, presumiendo de su nuevo coche comprado con el dinero de esa tonta. Isabel corrió a buscar a Mauricio, lo interrogó, y fue entonces cuando la máscara se cayó. ¿Me preguntas de dónde está el dinero? Mauricio rió a carcajadas, su rostro benévolo transformado en un demonio. Tu dinero, pero ahora es mío, legalmente en el papel que firmaste con tu propia mano. Eres la deudora, yo soy el acreedor. Luego apareció Clarisa, tirándole un collar de diamantes en el bolsillo. ¡Ingrata!, gritó. ¡Papá! Ella intentó robarme mis cosas. Vete de mi casa, rugió Mauricio, arrastrándola bruscamente hacia la puerta. Ingrata, he criado un gusano en mi propia casa. Si te atreves a volver por aquí o a decir una palabra, tendré una forma de tratarte por violación. Vete. La puerta de la villa se cerró de golpe. Isabel fue arrojada en medio de la tormenta, sin hogar, sin dinero, cargando la culpa de ser una persona malvada. Isabel terminó la historia con un sollozo ahogado. Bajó la cabeza sobre las rodillas, sus hombros temblaban sin parar. El silencio se apoderó del espacio, solo roto por el sonido de la lluvia. Eduardo sintió una llamarada de ira en el pecho, ardiente y feroz. Apretó los puños hasta que sus nudillos crujieron. No solo eran estafadores, eran personas crueles que habían arruinado la vida de una chica inocente. Él sabía que las historias románticas o las historias de vida llenas de dificultades necesitan sinceridad. Se giró y levantó suavemente el rostro empapado de lágrimas de Isabel. Miró profundamente sus tristes ojos marrones. Su mirada era firme y llena de fuerza. Isabel la llamó por su nombre, con voz grave y firme. Escúchame, ellos te despojaron, arruinaron tu vida y ahora intentan despojarme a mí. Pero su juego termina aquí. Isabel lo miró a través de sus lágrimas, atónita por la determinación en sus ojos. Ya no vamos a huir, continuó Eduardo, cada palabra como un juramento. Lo recuperaremos todo. No dejaré que hagan daño a nadie más. ¿Quieres hacer eso conmigo? Haremos que paguen por cada una de estas lágrimas. Isabel lo miró, luego bajó la vista a su mano. La mano que una vez firmó su propia sentencia invisible, ahora estaba siendo sostenida por otra mano, cálida y fuerte. Un rayo de esperanza brotó en su corazón, disipando la oscuridad de los últimos 5 años. Ella asintió, lenta pero firmemente. Quiero, susurró, quiero que paguen. Eduardo ayudó a Isabel a levantarse del frío suelo. Ella todavía temblaba, pero en sus ojos marrones oscuros ya brillaba un nuevo fuego de determinación, diferente a la expresión de miedo de una persona herida al principio. Él la llevó al coche, encendió la calefacción al máximo y le dio una toalla limpia del asiento trasero para que se secara el pelo. Sentada en el espacio cálido y seguro del lujoso coche, Isabel vio a Eduardo sacar su teléfono. Él respiró hondo, ajustó su voz, su rostro se endureció con una expresión calculadora antes de pulsar el botón de llamada. Al otro lado de la línea, alguien contestó después de 2 timbres. «Papá, soy yo», Eduardo, su voz sonó, llena de arrepentimiento y temblor. Una actuación perfecta. «Eduardo», la voz de Mauricio sonó, sorprendida pero mezclada con cautela. «¿Dónde estás? Toda la familia está preocupada por ti. Clarisa ha estado triste toda la noche». Eduardo miró de reojo a Isabel, la vio escuchando atentamente, con la mano apretando el borde de su chaqueta. «Yo, lo siento, papá», continuó Eduardo. Su voz se apagó como la de alguien exhausto por el remordimiento. «Fui demasiado impulsivo y entré en pánico el otro día. Estaba bajo presión en el trabajo y luego el incidente con esa camarera. Realmente ya no sé lo que hice. Ya he vuelto a revisar el expediente». El otro lado de la línea permaneció en silencio por un segundo. Luego, la voz de Mauricio se volvió animada, sin poder ocultar su satisfacción. «Lo entiendo, hijo. Todo el mundo se estresa a veces. Lo importante es que te hayas dado cuenta. Entonces, ¿qué te pareció el expediente?» «Perfecto, papá», mintió Eduardo sin pestañear. «Quiero enmendar mi error. Quiero invitar a toda la familia a mi oficina mañana por la mañana. He preparado un nuevo contrato, más formal, y quiero firmarlo en presencia de abogados y amigos cercanos, para que todos vean lo unida que está nuestra familia». «Excelente, yerno». Mauricio soltó una carcajada,
el sonido resonando a través del altavoz, haciendo que Isabel se estremeciera. Eso es ser razonable. Mañana a las 9 de la mañana. Le diré a Clarisa que se prepare muy hermosa. Celebraremos una fiesta inmediatamente después. Sí, papá, dijo Eduardo, con voz dulce pero ojos helados. Recuerda decirles a mamá y a Clarisa que vengan todos. Quiero disculparme con todos en persona. No te preocupes, toda la familia estará allí, intervino la señora Patricia, con voz dulce y mimosa. No olvides preparar un buen vino, cariño, y esta vez no dejes que nadie lo estropee. Eduardo colgó. La sonrisa falsa en sus labios desapareció. Se volvió hacia Isabel. El pez ha picado, dijo, brevemente. A la mañana siguiente, en la villa de los Domínguez, el ambiente era festivo. Clarisa se miró al espejo, girando para admirar su nuevo vestido de diseñador que acababa de llegar. Le envió mensajes a sus mejores amigas. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla del teléfono. Prepárense para la fiesta, chicas. El tonto de Eduardo todavía me cree ciegamente. Cuenta atrás hasta que firme. Después podremos ir de compras y viajar a París sin parar. Mauricio se ajustó la corbata de seda ante el espejo, silbando con alegría. Hoy es el día en que nuestras vidas cambian por segunda vez, Patricia le dijo a su esposa, con una expresión de satisfacción. Ese niño es incluso más fácil de engañar que la pequeña Isabel de antaño. Mientras tanto, en la oficina de Eduardo, en el último piso de la Torre Vega, se estaba llevando a cabo otra preparación, silenciosa pero urgente. Isabel se sentó frente al tocador, mirándose al espejo. La humilde camarera de la noche anterior había desaparecido. En su lugar había una elegante dama con un vestido de noche azul zafiro, el cabello recogido con un peinado majestuoso, maquillada con ligereza pero con un toque sofisticado. Eduardo entró en la habitación. Se detuvo un segundo ante el cambio de ella, no por la ropa cara, sino por el aura que emanaba de ella. Era el aura de Isabel Martínez, la legítima heredera, no la huérfana abandonada. ¿Estás lista?, preguntó, con voz grave y cálida. Isabel se levantó, se giró para mirarlo. Estoy lista, respondió, con los ojos firmes. Ya no tengo miedo. Gracias. Eduardo asintió con satisfacción. La llevó a la sala de reuniones principal. Allí, el abogado Javier estaba revisando el sistema de cámaras ocultas, microcámaras hábilmente disimuladas en jarrones, cuadros y esquinas del techo, grabadoras de alta calidad, listas bajo la mesa. Una gran pantalla al frente de la sala de reuniones estaba cubierta con una gruesa tela de terciopelo negro. Todo está listo, señor, informó el abogado Javier. La Policía de Delitos Económicos está esperando en la sala de al lado. Solo necesitamos su señal. Eduardo miró el reloj. 8:55. Su teléfono vibró. El último mensaje de Clarisa. Mañana es nuestro gran día, cariño. Estoy deseando que llegue. Estoy lista para una nueva vida. Eduardo sonrió con una mueca fría. Yo también, Clarisa susurró. Tu nueva vida comenzará en la cárcel. Las puertas del ascensor se abrieron. Mauricio, Patricia y Clarisa entraron en el vestíbulo de la oficina, riendo y hablando alegremente, llenos de una falsa confianza. Caminaron por la alfombra roja que conducía a la sala de reuniones, sin saber que cada paso los acercaba más al abismo. Isabel esperaba en la sala de espera de al lado, con la mano apretando el testamento original, y dos coches de policía con las sirenas apagadas habían aparcado silenciosamente en el callejón trasero del edificio, esperando la señal. La puerta de caoba de la sala de reuniones se abrió de par en par. Eduardo se puso de pie, con una radiante sonrisa en los labios, para recibir a la familia de su futura esposa. Bienvenidos todos, dijo, abriendo los brazos. Clarisa se abalanzó, abrazándolo con fuerza. El fuerte olor a perfume le invadió la nariz. Se acurrucó en su pecho, interpretando a la perfección el papel de esposa virtuosa. Cariño, te extrañé mucho, dijo con voz mimada. Anoche no pude dormir de preocupación por ti. Eduardo le apartó suavemente las manos, conduciéndola a sentarse en un sillón de cuero. Mauricio y Patricia se sentaron enfrente, con una expresión de triunfo apenas disimulada, sus ojos ávidos fijos en la flamante carpeta colocada en el centro de la mesa. Bueno, ¿empezamos de una vez? Mauricio se frotó las manos, con voz apresurada. Tengo una cita para jugar al golf con el senador a las 10. Claro, papá, dijo Eduardo, tomando la estilográfica de oro. La giró en su mano.
sus ojos recorriendo cada rostro expectante. Él no puso la pluma sobre el papel. Pero antes de firmar, dijo Eduardo lentamente, la sonrisa aún en sus labios, pero sus ojos de repente tan afilados como cuchillas. Tengo unas pequeñas preguntas, padres. Mauricio frunció el ceño, con un toque de molestia. ¿Qué preguntas, hijo? Todo está claro en el contrato. Quiero preguntar sobre un nombre, dijo Eduardo, con una voz extrañamente tranquila. Martínez. La herencia de la familia Martínez. He oído que usted, padre, estuvo muy involucrado en ese asunto hace 5 años. ¿No es así? El ambiente en la sala de reuniones se congeló. El rostro de Mauricio se puso pálido al instante. La sonrisa en los labios de Patricia desapareció. Ella se aferró al apoyabrazos de la silla. Clarisa se quedó atónita. Sus ojos se movían de un lado a otro con pánico. ¿Qué Martínez?, tartamudeó Mauricio, intentando recuperar la calma, pero su voz ya temblaba. ¿De qué tonterías hablas? Eso no tiene nada que ver con nosotros. No escuches los rumores falsos de gente envidiosa. Así es. Eduardo. Patricia forzó una sonrisa, con voz chillona. Seguro que lo has oído mal en algún sitio. ¿Por qué no firmamos y luego hablamos de otra cosa? Ya he preparado mucha comida deliciosa para la fiesta. Eduardo soltó una risa seca, una risa hueca y fría que hizo estremecer a los 3 Domínguez. No lo he oído mal, mamá dijo, tomando el mando a distancia que estaba en la mesa. Y creo que deberíamos ver esto antes de cenar. Pulsó el botón. La tela de terciopelo negro que cubría la gran pantalla se deslizó lentamente. La pantalla LED de 100 pulgadas se encendió. La primera imagen que apareció fue Clarisa en el baño de mujeres, mirándose al espejo, retocándose el labial y lanzando comentarios venenosos a Isabel. El sonido se amplificó claramente. Cada frase hiriente resonaba en la lujosa sala de reuniones. Creí que habías desaparecido. Parásito. Recuerda tu lugar. Mocosa. Clarisa abrió la boca, su rostro tan blanco como el de un cadáver. Se le cayó la copa de cristal sobre la mesa. El ruido de los cristales rotos fue ensordecedor. «¡No!», gritó. Esto es falso. Cariño, esa chica se lo inventó. Es un montaje de vídeo. No le creas. Te amo». Eduardo no respondió. Pulsó el siguiente botón. La pantalla cambió de escena. Esta vez era en la mesa del banquete. El ángulo de la cámara de seguridad mostraba claramente a Mauricio inclinándose hacia Isabel para amenazarla, y luego la escena caótica cuando Isabel cayó sobre Eduardo. Pero lo más terrible fue la siguiente grabación. La voz grave de Mauricio y la voz chillona de Patricia resonaron, claras e innegables. El plan R avanza bien. Ese tonto de Eduardo se lo cree ciegamente. Con que firme la página 14, el 50% de su fortuna será nuestra. Igual que hicimos con Isabel en su día. Esta vez hay que hacerlo más limpiamente, para que no tenga la oportunidad de volver a causarnos problemas como aquella persona. Mauricio se puso de pie de un salto, la silla cayendo con estrépito. Temblaba, señalando la pantalla, y luego a Eduardo. Tú me tendiste una trampa», rugió, pero su voz contenía un gran miedo. apaga eso ahora. Todavía no he terminado», dijo Eduardo, con voz fría y firme. «Las cámaras no mienten, las grabaciones no mienten, y los testigos vivos tampoco». Se giró hacia la puerta que comunicaba con la sala de espera. «Pasad». La puerta se abrió. Isabel entró. Ya no era la camarera sucia y asustada. Con un elegante vestido azul zafiro, caminaba con aplomo, la cabeza erguida. Sus ojos brillaban, mirando fijamente a quienes la habían considerado basura. La aparición de ella fue como un fuerte golpe en la cara de la familia Domínguez. Clarisa lanzó un grito agudo, un grito de locura y odio. «¡Tú! ¿Cómo estás aquí?». Se abalanzó hacia adelante, señalando con un dedo tembloroso el rostro de Isabel. «¿Qué haces aquí, persona sin origen? Eres una estafadora. Ya habías desaparecido». Isabel se quedó inmóvil, sin inmutarse. Miró directamente a los ojos enloquecidos de Clarisa, su voz tranquila pero con el peso de 1000 kilos. «He venido a recuperar lo que es mío», dijo, cada palabra clara, «y a haceros responsables de vuestras acciones. Me quitasteis la herencia de mis padres, me calumniasteis y me echasteis a la calle como a un animal. ¿Creísteis que me quedaría en silencio para siempre?». Eduardo arrojó con fuerza la voluminosa carpeta de investigación sobre la mesa, justo delante de Mauricio. Los papeles se dispersaron, revelando el testamento original de los padres de Isabel, las pruebas de transferencia fraudulenta de bienes
y los extractos bancarios que demostraban que Mauricio había malversado millones de dólares en cuentas secretas en el extranjero. «Estas son todas las pruebas», dijo Eduardo, con voz tan firme como la de un juez que dicta sentencia. «Fraude y apropiación indebida, falsificación de documentos, calumnia y conspiración para robar mis bienes». Miró directamente a la cara de Mauricio, quien ahora temblaba como una hoja antes de la tormenta. «¿Tenéis algo que decir o preferís hablar con la policía?» A lo lejos, el sonido de las sirenas de la policía empezó a resonar, cada vez más claro, como el tañido de una campana que anunciaba el fin del imperio falso de la Casa Domínguez. El sonido de las sirenas destrozó la atmósfera sofocante de la sala de reuniones. Eduardo no esperó ninguna justificación de los que temblaban ante él. Hizo un gesto hacia la puerta principal. La puerta de caoba se abrió de par en par. Un equipo de policía económica con uniformes impecables, encabezado por el jefe de policía con un rostro severo, irrumpió en la sala como un torbellino. El abogado Javier iba justo al lado, con la orden de arresto en la mano. El ambiente en la sala estalló. «Señor Mauricio Domínguez, señora Patricia Domínguez, señorita Clarisa Domínguez». La voz del jefe de policía resonó alta, clara y enérgica, reverberando en cada rincón de la lujosa sala. «Quedan arrestados por fraude y apropiación indebida de bienes relacionados con la señorita Isabel Martínez, por calumnia y por conspiración para defraudar al señor Eduardo Vega. Tenemos pruebas irrefutables». Mauricio fue como golpeado por un rayo. Retrocedió, chocando contra el borde de la mesa y volcando el jarrón decorativo. Con el rostro enrojecido de ira y miedo, gritó, intentando forcejear mientras dos agentes de policía se acercaban para someterlo. «¡No! ¡Imposible!», gritó, escupiendo saliva. «Soy abogado, conozco la ley. No tienen derecho. Esto es una calumnia. Los demandaré. Conozco al senador. Suéltenme». «Tiene derecho a guardar silencio», dijo fríamente el agente de policía, leyendo los derechos Miranda mientras las esposas de Mauricio se cerraban en sus muñecas. «Todo lo que diga será usado en su contra ante el tribunal». Al lado, la señora Patricia se desplomó en la silla, llorando amargamente. El maquillaje perfecto se le corrió, las lágrimas y el rímel negro goteaban por sus mejillas. Intentó gatear hacia Clarisa con las manos temblorosas. «Estoy inocente, no sé nada», gritó, con voz chillona. «Todo es por culpa de él. Solo seguí las órdenes de mi marido. Mi hija es inocente. Ella no hizo nada malo». Pero a nadie le importaron esas cobardes negaciones. Clarisa se quedó paralizada en medio de la sala, con los ojos muy abiertos mirando a sus padres esposados. Cuando una agente de policía se acercó a tocarle el hombro, Clarisa se despertó como de una pesadilla. Lanzó un grito salvaje, forcejeando violentamente. «Suéltenme, no me toquen», gritó, sus uñas afiladas intentando arañar el aire. De repente, su mirada se encontró con Isabel, que permanecía en silencio junto a Eduardo. El odio se encendió como un fuego, consumiendo su razón. Clarisa se abalanzó, a pesar de la sujeción de la policía, sus ojos inyectados en sangre, como si quisieran devorar a su antigua hermana adoptiva. «¡Tú! Todo es culpa tuya», siseó, con voz llena de veneno. «Voy a encontrar la manera de acabar contigo». Pero no pudo tocar a Isabel. Dos agentes de policía la habían inmovilizado a tiempo, las esposas cerrándose en sus delgadas muñecas. Este momento es realmente satisfactorio y reconfortante, ¿verdad? El malvado finalmente tiene que rendir cuentas ante la ley y la justicia, sin escapatoria. Pero, ¿podrán las profundas heridas en el corazón de Isabel sanar completamente después de tantos años de humillación y traición por parte de aquellos en quienes más confiaba? Eduardo dio un paso al frente, interponiéndose entre Isabel como un sólido muro protector. Con un gesto de comprensión y apoyo silencioso, puso una mano en el hombro de ella. Isabel no retrocedió, miró fijamente a Clarisa, quien forcejeaba desesperada, con el rostro extrañamente sereno, sin el menor rastro de satisfacción, solo una sensación de liberación. «Persona sin origen», gritó Clarisa mientras se la llevaban, con la voz quebrada por la locura. «Nunca lo tendrás. Sufrirás las dificultades que mereces. Te maldigo, los maldigo a los dos». Isabel respiró hondo, miró a Clarisa por última vez. Sus ojos ya no mostraban miedo, ni la sumisión de la camarera de antaño. «Tengo la verdad», dijo, con voz baja pero lo suficientemente alta
como para que Clarisa la escuchara claramente entre el ruido. Tengo justicia. Eso es algo que nunca más podréis quitarme. Y tendré una nueva vida, una vida sin la sombra de vosotros. El grito de Clarisa se hizo más débil, y luego se extinguió cuando las puertas del ascensor se cerraron. La familia Domínguez fue escoltada con la máxima humillación, dejando atrás el honor, el dinero y la libertad que alguna vez usaron para pisotear a otros. Las sirenas de la policía bajo el edificio resonaron, cada vez más lejanas, hasta desaparecer en el bullicio de la ciudad. La espaciosa sala de reuniones quedó en silencio. Los fragmentos de cristal en el suelo brillaban bajo las luces, como los restos de un imperio falso que acababa de derrumbarse. Eduardo se volvió hacia Isabel. Ella seguía allí, sus delgados hombros temblaban ligeramente. Él sabía que no era miedo, sino la explosión de emociones después de tantos años de represión. Se acabó, dijo suavemente. Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas pero brillantes. Asintió suavemente. Una lágrima rodó por su mejilla. Era una lágrima de liberación, lavando las manchas del pasado, abriendo el camino a un nuevo comienzo. Una semana después de la tormenta en la Torre Vega, el brillante sol de la mañana mexicana inundaba el gran vestíbulo del Hotel Ritz-Carlton. Cientos de periodistas, fotógrafos y cámaras se agolpaban, los flashes parpadeando sin cesar, creando un mar de luz deslumbrante. Eduardo subió al podio, con una postura digna y segura, vestido con un traje gris carbón. Pero esta vez no estaba solo. A su lado estaba Isabel, radiante y elegante con un sencillo pero sofisticado vestido color crema. Permanecía erguida frente a los cientos de ojos curiosos, sin inmutarse. Eduardo ajustó el micrófono. Su mirada recorrió la sala abarrotada. Su voz resonó profunda y resuelta. Señoras y señores, comenzó. Hoy estoy aquí no para hablar de negocios o beneficios. Estoy aquí para hablar de verdad y justicia. La sala quedó en completo silencio. La señorita Isabel Martínez, quien está a mi lado. Eduardo se volvió para mirar a Isabel, sus ojos llenos de aprecio. Ella es víctima de un fraude descarado, cruel y sistemático perpetrado por la familia Domínguez durante los últimos 5 años. Fue despojada de su herencia, calumniada y empujada al límite. Un murmullo de conversaciones se elevó entre la audiencia. También le debo a ella una disculpa pública, continuó Eduardo, con voz que denotaba una sinceridad profunda, por mi malentendido y mi duda inicial. Pero hoy declaro la total inocencia de Isabel ante el público. Ella no es una mala persona. Ella es la persona más valiente que he conocido. Y me comprometo a utilizar todos los recursos del Grupo Vega para asegurar que ella recupere todo lo que perdió, hasta el último céntimo. Los aplausos resonaron como un trueno. Isabel sonrió, una sonrisa suave pero que contenía la fuerza de una vencedora. Inclinó la cabeza en agradecimiento, sintiendo que el peso de la injusticia de los últimos 5 años se había disipado por completo. Pasaron unos meses rápidamente. La justicia se había cumplido. Los bienes de la familia Martínez fueron recuperados y devueltos a su legítima propietaria. Pero Isabel no usó ese dinero para comprar villas o coches de lujo. En una tranquila calle bordeada de jacarandás, un pequeño restaurante llamado Amanecer había abierto sus puertas. El ambiente era acogedor, lleno del aroma a pan tostado y café recién hecho. Era el sueño de Isabel desde la infancia, un lugar donde podía crear libremente platos con el sabor de su madre. También estableció en secreto una beca con el nombre de sus padres, dedicada a proporcionar asistencia legal y financiera a niños y adolescentes que habían sido abusados por sus tutores para que nadie tuviera que pasar por la pesadilla solitaria que ella había vivido. Al atardecer, los últimos rayos de sol dorado de la tarde se filtraban por la ventana de cristal del restaurante Amanecer. Los clientes ya se habían ido. Isabel estaba limpiando la barra, tarareando suavemente una melodía alegre. El timbre de la puerta tintineó. Isabel levantó la cabeza. Una radiante sonrisa se formó en sus labios. Eduardo entró. No vestía un elegante traje como de costumbre, sino una sencilla camisa blanca, con las mangas remangadas. Parecía más relajado y accesible que nunca. Esta es una de esas historias de millonarios que no solo trata de dinero, sino también del corazón. ¿El restaurante tiene muchos clientes, dueña?, preguntó, acercándose a la barra. Está bastante bien, respondió Isabel, sirviéndole un vaso de limonada fría. ¿Ha llegado hoy tan temprano? Eduardo no bebió agua. La miró.
con una mirada profunda y cálida que hizo que el corazón de Isabel diera un vuelco. Rodeó la barra, se detuvo frente a ella y le tomó suavemente la mano. Isabel la llamó por su nombre, su voz contenía una seriedad inusual. Isabel dejó de sonreír, mirándolo atentamente. «Gracias», dijo Eduardo, acariciando suavemente el dorso de su mano. «Gracias por esa caída de aquel día. No solo salvaste mi patrimonio de gente mala, salvaste mi vida entera. Me enseñaste lo que es la verdad, el coraje. Y», dudó un momento, «y que el amor no se puede comprar con dinero ni con contratos». Isabel sintió que sus ojos se le humedecían, las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. «Gracias a ti», Eduardo susurró, «por creer en mí. Me has dado no solo justicia, me has dado una verdadera familia. Una familia de verdad y confianza, algo que siempre anhelé toda mi vida. Este es el comienzo de una de las historias románticas más hermosas». Eduardo sonrió, se arrodilló lentamente en el suelo de madera, justo en medio de este pequeño pero acogedor restaurante. Sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo azul oscuro. Isabel se llevó las manos a la boca, conteniendo la respiración. Él abrió el estuche. Dentro había un sencillo anillo de plata, engastado con una pequeña piedra brillante, pura y eterna como su propia alma. Eduardo la miró. Sus ojos contenían todo un universo de amor. Isabel Martínez dijo, con voz temblorosa por la emoción, «¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres construir conmigo una nueva familia? Una familia basada en la verdad, la confianza y el amor, no en la falsedad». Isabel no pudo hablar, solo asintió repetidamente, las lágrimas cayendo como lluvia de verano. Estiró la mano. Eduardo le puso el anillo en el dedo, se levantó y la abrazó. Isabel lo rodeó con los brazos, escondiendo su rostro en su pecho, escuchando el fuerte y sereno latido de su corazón. La luz del amanecer de una nueva vida se filtraba por la ventana, cálida y radiante, prometiendo un futuro de felicidad eterna para dos corazones que se habían encontrado en medio de la tormenta de la vida. Gracias por seguir el emocionante y dramático viaje de Isabel y Eduardo en la Cena de los Hipócritas en el canal Historias con Magia. Esta es una historia completamente ficticia, pero que lleva consigo valores y mensajes que creemos que conmoverán su corazón. Hemos sido testigos de cómo Isabel, la camarera sin nada, enfrentó la injusticia más extrema por parte de quienes una vez fueron su familia. El dolor y la humillación que soportó durante 5 años, pero cuando tuvo la oportunidad, no dudó en levantarse. La acción de Isabel, arriesgándose a derramar agua para evitar que Eduardo firmara su propia sentencia, no fue solo un arrebato. Fue un testimonio elocuente de coraje y compasión que trascendió su miedo personal. No quería que otra persona inocente cayera en el abismo que ella había experimentado. La lección aquí es, incluso en las circunstancias más duras, mantener la dignidad y atreverse a defender la verdad es la luz que nos guía. En cuanto a Eduardo, el joven millonario, al principio pudo haber sido cegado por la apariencia glamurosa y la confianza mal depositada. Sin embargo, al enfrentar la advertencia sincera de Isabel, una persona que nunca había conocido, y luego las pruebas que ella misma le ayudó a descubrir, no dudó en desenmascararlo todo. Su acción final, exonerar públicamente a Isabel y usar todos sus recursos para buscar justicia, demuestra una profunda lección. El poder y la riqueza solo tienen verdadero valor cuando se utilizan para servir a la justicia y proteger a los más vulnerables. Demostró que un hombre exitoso no solo se define por sus bienes, sino también por su integridad y su capacidad para actuar por lo que es correcto. La elección final de Isabel, abrir el restaurante Amanecer y establecer una beca en nombre de sus padres, mantuvo intactos sus valores y su dignidad. No se trata solo de encontrar justicia o poseer bienes, se trata de transformar el dolor en fuerza, crear un lugar de paz y dar esperanza a quienes se encuentran en circunstancias similares. Nos enseñó que la venganza más hermosa es construir una vida significativa y feliz sobre la base de la verdad. Y tú, que estás viendo esta historia, ¿qué has aprendido para ti? Creemos que, a través de esta historia, aprenderás que la verdad y la bondad son la brújula que nos guía hacia una vida significativa y justa, por muchas tormentas que tengamos que atravesar. ¿Desde dónde sigues Historias con Magia? Por favor, comparte tus pensamientos sobre esta historia.
Siempre queremos crear contenido que no solo sea entretenido, sino que también aporte valor, despertando lo bueno en cada uno de nosotros. Si estás de acuerdo en que necesitamos construir una sociedad que respete la verdad y la dignidad, deja el comentario y yo respeto la verdad para difundir este mensaje.